Reflexión de hoy. Mis queridos amigos, lo que ha sucedido, lo único que hace es fortalecer mi idea. Un apagón que nos deja en 2 ocasiones hablando en el aire. ¿Cómo progresa un país así? Esto fortalece la idea de que de esta tragedia hay que salir. Y hay que salir bajo el mejor método posible, con la fuerza que tiene la población que desea un cambio. Y ahora voy a donde estaba. Les decía que Clausewitz afirmaba que la guerra es la política por otros medios. Pero yo no creo que la política necesariamente sea la guerra por otros medios. Quiero decir, apenas acaban de anunciar que el 21 de noviembre va a haber elecciones y ya comenzó la guerra. Comenzó la guerra entre los oficialistas y comenzó la guerra entre los opositores. Porque pareciera que lo único importante es el poder, no la gente. Yo entiendo que del factor gobierno se estén matando por el poder, que si es Omar Prieto el candidato, o va a ser Arias Cárdenas, o va a ser Reverol, o van a sacar a Casanova. Pero no entiendo del lado de la oposición que estemos en esa misma tragedia, aplicándonos zancadillas, aplicándonos epítetos descalificativos, tratando de provocar situaciones, mis queridos amigos, que lo único que hacen es conducir al fracaso. Les coloco un ejemplo. En algún momento de este último decenio, el Estado Zulia era absolutamente democrático. Y hubo un error de selección de candidatos. En La Cañada se escogió un candidato que no era el que la gente quería. Se perdieron las elecciones. En San Francisco se escogió un candidato que no era el que la gente quería. Se perdieron las elecciones. En Cabima se escogió un candidato que no era el que la gente quería. Se perdieron las elecciones. En Machique, en La Villa, en Mara, en Losada, se perdieron las elecciones porque los grupos políticos pretendieron ponerse de acuerdo ellos de espalda a la gente. ¿Y a dónde condujo todo eso? Al más profundo fracaso. Y es allí donde es necesario hablar y levantar la voz y reflexionar y exigir, ya como ciudadano, que el método de selección sea la consulta popular. Y la consulta popular, no hay otro modo de hacerlo que no sea bajo el mecanismo de los estudios de mercado, de la encuesta. Y lo digo ¿por qué? Porque pareciera que el mejor mecanismo es la primaria, pero la primaria tiene una dificultad, sobre todo en pandemia. ¿Quiénes van a votar en primaria? El partido que tenga más dólares para pagar más camiones, más autobuses, tiene mayor posibilidad de ganar la primaria. Eso no necesita que su candidato sea el que la gente quiere. Eso significa que el aparato político es capaz de imponer un candidato perdedor, solo porque es capaz de movilizar en una ocasión particular 100 o 200 o 500 o 1000 o 10.000 personas. Pero eso no es lo que piensa la gente. Pero el señor que está en Chino Julio, o el señor que está en su trabajo en Olegario Villalobos, o el señor que está en su trabajo en Chiquinquirá, no está interesado en primarias, no tiene tiempo para primarias, está tratando de comer, pero ese señor piensa, ese señor está claro lo que desea. Entonces, sigue siendo el mejor método de selección de candidatos el estudio de la opinión pública, porque eso te acerca a la opinión del elector y no a la opinión de las maquinarias partidistas, porque la maquinaria partidista gana una primaria pero pierde una elección, como se perdió en San Francisco cuando el candidato era Julio Montoya e impusieron otro, cuando se perdió en La Cañada, cuando el candidato era un señor muy querido por el pueblo de La Cañada y pusieron a otro señor muy apreciado también, pero que no tenía el apoyo popular, y se pierden las elecciones. Por eso
Entonces, para salir de esta tragedia, no basta encontrar la ruta. Se necesita, además, ser inteligente en la ruta, ser inteligente en la confección de la ruta, ser inteligente en la táctica y en la estrategia. En la táctica y en la estrategia. Cualquier cosa que se haga de espaldas a la gente te conduce al más absoluto de los fracasos. Cualquier cosa que se haga por ambición de poder te conduce al fracaso. Pero el fracaso no es importante. Lo importante es la consecuencia del fracaso, que es más hambre, más enfermedades, más tragedia, más falta de servicios públicos, porque el fracaso de la oposición o de la oposición democrática significa la continuidad de la crisis que está viviendo el país. Por eso aquí no hay tiempo para equivocarse, aquí no hay tiempo para las ambiciones de grupos o de personalidades. Aquí hay que consultar a la población y ver lo que está pensando la población para que ese esfuerzo unitario alcance el mejor objetivo. Si se imponen las maquinarias y su deseo de poder, lo más probable es que se imponga el fracaso. Si se impone el sentido común y el pensamiento del pueblo, lo que el pueblo o la gente desea, pudiéramos estar más cerca de obtener el éxito. Ojalá y el sentido común sea el que prive en este proceso que viene para los próximos días o semanas. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.